Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que hoy presentamos es la sentencia SEP 0011 de fecha 2 de febrero del 2024. El radicado es el 50618 y es una sentencia emanada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente es el doctor Ariel Augusto Torres Rojas. Recordemos que en el capítulo anterior habíamos definido que la sentencia, dada su extensión e importancia porque se trataba de delitos de corrupción, iba a ser dividida en 3 capítulos. En el primero, el anterior, encontramos entonces los vistos, los hechos jurídicamente relevantes, los antecedentes de la actuación procesal, los alegatos de las partes, la audiencia de IPS y terminamos en las consideraciones de la Corte frente a su competencia y sobre 2 cuestiones previas que tuvieron que ver con solicitudes emanadas por la Fiscalía General de la Nación sobre la absolución perentoria o la solicitud de absolución del proceso. En este capítulo en particular nos vamos a centrar de un delito, por lo extenso que la sala determina el mismo, que se trata de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, ya tomando en consideración los delitos imputados, la Corte primeramente determina el delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. En este, la Fiscalía acusó al procesado como probable autor responsable de la comisión de este delito, que está descrito en el artículo 410 del Código Penal, con aumento de la Ley 890 del 2004. En este acápite, la Sala seguirá el marco teórico contenido en la CSJ SP 00017 del radicado 49599 y CSJ SP 0057 del radicado 0026, ambas del año 2021. Entonces, con respecto al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la ley establece: el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite un contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales, o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. El supuesto hecho encierra el actuar de un servidor público que entre sus atribuciones deba intervenir en el proceso de contratación y haya incumplido los presupuestos sustanciales en el trámite o liquidación, u omitido verificar su concurrencia en las etapas de trámite, celebración o liquidación. Implica 2 modalidades alternativas de ejecución. La primera modalidad, incumplir los presupuestos legales sustanciales en el trámite, lo que involucra todos los pasos hasta su celebración. Y la segunda modalidad, omitir la verificación del cumplimiento de los condicionamientos legales para su perfeccionamiento, incluso los concernientes a la fase precontractual y los relacionados con la liquidación. De esta forma, la ley distinguió la conducta ejecutada por, primero, los servidores públicos competentes para tramitar el contrato y segundo, la que cumple el representante legal o el ordenador del gasto en las fases de celebración y liquidación. La primera modalidad, esto es, la conducta ejecutada por los servidores públicos competentes para tramitar el contrato, alude al trámite del contrato sin observar los requisitos legales esenciales, solamente lo tramita. En tanto que en la segunda, en la que cumple el representante legal o el ordenador del gasto en las fases de celebración y liquidación, en esta
el contenido de la prohibición se hace consistir en no comprobar el acatamiento de las exigencias legales esenciales en dicha fase al momento de firmarlo. Esta distinción está fundamentada en la forma desconcentrada como actualmente se cumple la función pública en las entidades estatales. Es decir, a través de esta figura, las etapas previas y de ejecución están asignadas al personal de nivel ejecutivo y las etapas de celebración y liquidación al ordenador del gasto. Labor que el ordenador del gasto, ejecuta verificando el cumplimiento de las formalidades legales en la etapa previa, por ser el funcionario autorizado por la Carta Política y la ley para disponer de los recursos del ente territorial. Recordemos que los artículos 12, que tiene que ver con la delegación para contratar, y el artículo 25, que trata sobre el principio de economía, en su numeral 10, estos dos artículos de la Ley 80 de 1993 preceptúan que los jefes y representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos con sujeción a las cuantías señaladas y en las respectivas juntas y consejos directivos. Y pueden también desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargo de nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. En todo caso, la delegación y la desconcentración, de acuerdo a la Ley 489 de 1998, no derivan en una ausencia de responsabilidad del encargado de la contratación, pues la función de adjudicación está a su cargo. Hay que tener en cuenta que el elemento normativo del tipo denominado requisitos esenciales hace alusión al respeto y cumplimiento integral de los principios que rigen la contratación pública, como lo son los de planeación, economía, responsabilidad, transparencia y deber de selección objetiva, que están contenidos en los artículos 209 de la Carta Política, en la Ley 80 de 1993, que es la normatividad aplicable a la fecha de los hechos, y en las disposiciones que desarrollan esta ley. Entre ellas la Ley 1150 del 2007. Lo anterior con base en la sentencia CSJSP 15528 del 2016, radicado 40383, que deviene de una interpretación constitucional y sistemática con los valores y fines del Estado. Según el preámbulo y el artículo 2 de la Carta, corresponde al Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en su texto. Asimismo, el mandato superior, en el Canon 209, prescribe que la función pública está al servicio del interés general, la cual se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Ahora, de los artículos 1 y 2 de la Carta Política y el 3 de la Ley 80 de 1993, se desprende que la contratación administrativa es una función pública al servicio del interés común. Por lo tanto, está sujeta a los fines esenciales del Estado y sus trámites están regidos por tales principios. De otro lado, los artículos 1, 3, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 disponen que el Estatuto de la Contratación Pública tiene por objeto diseñar las reglas y principios que rigen la contratación de las entidades estatales. En otras palabras, la preceptiva indica el marco jurídico de los procesos contractuales a observar por los servidores públicos al tramitar y celebrar los contratos, siendo razón fundamental para que en su ejecución las entidades cumplan no solo los fines estatales, sino la eficiente prestación de los servicios públicos a la comunidad y garanticen los derechos e intereses de los administrados. Y es así como el principio de planeación debe irrigar todas las fases contractuales, mecanismo con el cual se impide la improvisación,
pues prevé una gestión preventiva del daño antijurídico, lo cual refleja la importancia del establecimiento de criterios de selección, definición de las partidas presupuestales, diseños, pliegos de condiciones, estudios de oportunidad, conveniencia y de mercadeo. El Consejo de Estado ha sostenido en la sentencia CSJ SP 0017 del 2020, radicado 49599 sobre el particular. El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico, que son requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica, y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar, si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones según el caso. Y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. ¿Qué modalidades contractuales puede utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable? Las características que debe reunir el bien o servicio objeto de licitación, así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden. De ahí la importancia de la selección del contratista, la celebración de los correspondientes contratos respetando el régimen jurídico a aplicar. Su ejecución y posterior liquidación deben estar ajenos a la improvisación, ser el resultado de una tarea programada y planeada que permita regir la actividad contractual de las entidades públicas dentro de las estrategias y orientaciones generales de las políticas económicas, sociales, ambientales o de cualquier otro orden diseñadas por las instancias con funciones planificadoras en el Estado. En relación con lo anterior, de especial relevancia resulta el principio de economía, que está estatuido en el artículo 25, del cual se extrae, entre otras, la exigencia de contar con estudios de conveniencia y oportunidad debidamente documentados, que justifiquen la necesidad del contrato y sus posibilidades de realización. Ello es manifestación directa de la máxima de planeación que debe ser atendida en todos los procesos contractuales, razón por la cual tiene como finalidad este principio, el de la economía, la eficiencia de la administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados en el menor tiempo y costos para asegurar la selección objetiva, evitando pliegos de condiciones ambiguos. En relación del principio de responsabilidad que está contenido en el artículo 26, los servidores públicos deben cumplir los fines de la contratación para proteger los derechos de la entidad, y está prohibido adelantar licitaciones sin haberse realizado previamente los estudios técnicos y pliegos de condiciones, los cuales deben de estar completos y sin ambigüedad para evitar interpretaciones subjetivas. Por su parte, el principio de transparencia que se encuentra en el artículo 24 resguarda la imparcialidad y la selección objetiva del contratista. En consecuencia, su escogencia, por regla general, debe hacerse mediante licitación pública, salvo las excepciones relacionadas con asuntos de menor cuantía, o los contratos interadministrativos o de arrendamientos o de adquisición de inmuebles, entre otros. De acuerdo a este principio de transparencia, la selección de los contratistas debe edificarse sobre la base de la igualdad de los interesados, de la objetividad, de la neutralidad y la claridad de las reglas impuestas para la presentación de las ofertas, la garantía del derecho de contradicción, la publicidad en las actuaciones de la administración y la motivación detallada del informe de evaluación del acto de adjudicación o de la oferta más favorable para los intereses de la administración. Y por su parte, la selección objetiva, que está prevista en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, implica el deber de la entidad de elegir la propuesta más benéfica para ella,
y las finalidades que ella busca con la actividad contractual, sin tener en cuenta ningún factor, interés o cualquier motivación subjetiva, conforme a las reglas, criterios o parámetros legales previstos en el pliego de condiciones. Por lo tanto, la selección objetiva guarda una estrecha relación con el principio de transparencia e implica, entre otras cosas, la garantía que la administración, al escoger el contratista, seguirá la modalidad de selección prevista para la tipología del contrato que pretenda celebrar. Ahora pasemos a la constatación de la convergencia de los elementos del tipo penal. En este caso, la Fiscalía asumió la carga de probar que el exgobernador, al fungir como tal en el departamento del Valle del Cauca, suscribió el 29 de enero del 2010 un convenio de cooperación de interés público con una fundación por el valor de 1.072 millones de pesos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales en el trámite, en el cual se vulneraron los principios de transparencia, economía, selección objetiva y responsabilidad. Entonces, el primero de los requisitos del tipo, esto es, el sujeto activo calificado, se encuentra acreditado con la estipulación probatoria número 2, mediante la cual las partes aceptaron como hecho probado que el aquí procesado fue elegido gobernador del departamento del Valle del Cauca para el periodo del 2008 al 2011, cargo que él desempeñó entre el 1 de enero del 2008 al 10 de junio del 2010 y el 4 de junio al 6 de agosto del 2010. Asimismo, que mientras se desempeñó como gobernador del Valle del Cauca, celebró el convenio de cooperación de interés público número 0110 del 29 de enero del 2010 con la entidad sin ánimo de lucro, o sea, la fundación. Es decir, que para la fecha de tal suscripción, obraba esta persona, el aquí procesado, como ordenador del gasto y le asistía el deber de celebrarlo previa verificación del cumplimiento de los requisitos esenciales en la etapa precontractual, en concordancia con los principios contenidos y ya informados anteriormente en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993. Por lo que ya acreditada la calidad de servidor público y la competencia funcional para celebrar contratos, la Sala, respecto al núcleo de la conducta punible, debe precisar que por ser el mencionado ilícito un tipo penal en blanco, se debe remitir a las normas que regulan la contratación estatal, con el fin de determinar cuáles son los requisitos esenciales que debían de cumplirse en las distintas fases precontractuales y contractuales. Recordemos que en este asunto la discusión giró en torno a la modalidad de contratación escogida y al cumplimiento de los requisitos legales, por cuanto no se trataba de un convenio de cooperación de aquellos previstos en el artículo 355 de la Carta Política, sino de un contrato bilateral con una contraprestación a favor de la entidad que debía adelantarse este contrato por licitación pública y bajo la normatividad de la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y decretos reglamentarios. Recordemos que esas modificaciones tienen que ver con la Ley 1150 del 2007, que introdujo modificaciones a la Ley 80 de 1993 y dictó otras disposiciones generales aplicables a toda la contratación con recursos públicos. Y en cuanto a los decretos reglamentarios, el decreto 2474 del 2008, que reglamentó las modalidades de selección y señaló disposiciones generales en materia de publicidad, selección objetiva y otros aspectos relacionados con los procesos de contratación pública. Recordemos también que para desvirtuar la acusación, la defensa alegó que la administración de su representado no se equivocó al escoger el convenio previsto en el artículo 355 como modalidad de contratación, porque la fundación
recibió de la gobernación el valor del material bibliográfico y asumió a su cargo el transporte para materializar su entrega a las diferentes instituciones educativas, conforme lo exigía el decreto 777 de 1992, entendiéndose entonces que lo pretendido era lograr una colaboración con fines comunes. Por el contrario, la representante del Ministerio Público sostuvo que el convenio sí reunía las características de un contrato conmutativo, que lo excluía de la aplicación del régimen especial consagrado en el citado decreto 777, que por el monto de la cuantía debió desarrollarse por licitación pública de acuerdo a la Ley 80 de 1993. Por lo que con miras a dilucidar si la modalidad de contratación escogida por el entonces burgomaestre fue la correcta o no, o si se cumplieron los requisitos legales de la que correspondía, debe resaltarse que la jurisprudencia administrativa clasifica los contratos estatales en dos categorías, diferenciándolos en punto de régimen jurídico aplicable, esto es, los contratos propiamente dichos, reglamentados por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias, y los especiales sujetos a un régimen legal propio, que en todo caso no los excluye de aplicar los principios rectores de la función pública. Al primer régimen, a los contratos propiamente dichos, pertenece la modalidad de selección de licitación pública prevista en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, definida esta ley como el procedimiento mediante el cual la entidad formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable, cuyo texto además establece las reglas que la rigen y sus efectos son vinculantes, tanto para la administración pública como para los participantes a la convocatoria. Y además señala las etapas que deben de ser agotadas. Son elementos fundamentales del proceso licitatorio, primero, la libre concurrencia, que permite el acceso al proceso licitatorio a todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante una adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar. Este es un principio relativo, no absoluto o irrestricto, porque el interés público impone limitaciones de concurrencia relativas, entre otras a la naturaleza del contrato y a la capacidad e idoneidad del oferente. Segundo elemento fundamental, la igualdad de los oferentes, que garantiza la selección objetiva y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal. Esta se traduce en la identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados en contratar con la administración. Y como tercer elemento fundamental tenemos la sujeción estricta al pliego de condiciones, como principio fundamental del proceso licitatorio, que desarrolla la objetividad connatural a este procedimiento, en consideración a que el pliego es fuente principal de los derechos y obligaciones de la administración y de los proponentes. Mientras que al régimen de contratos especiales pertenece el convenio de interés público, que se encuentra establecido en el inciso segundo del artículo 355 de la Carta Política, que está regido por la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional mediante los decretos 777 de 1992 y 1403 de ese mismo año. Y en lo que no está regulado, entonces se somete a las normas de derecho privado que reglamentan la contratación entre particulares y que está limitada en todo caso por normas de interés público. Este artículo 355 superior tiene previsto que el gobierno, tanto nacional, departamental, distrital o municipal, a través de sus representantes legales y con recursos de sus propios presupuestos, pueden celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad
para impulsar programas y actividades de interés público acordes con su plan de desarrollo. Esta referida disposición que trata el artículo 355 fue instituida por el Constituyente de 1991 con el fin de hacer frente a los abusos de los legisladores en el manejo de los recursos públicos a través de la figura para entonces conocida como auxilios parlamentarios, norma superior que busca la protección de los recursos públicos, de tal suerte que no pueden pasar a manos de particulares sin una finalidad social específica. El Consejo de Estado, acerca de los objetivos de estos contratos, ha sostenido que estos contratos tienen, por tanto, la finalidad de apoyar acciones que propendan por el bien común, la consolidación de un orden justo y la prevalencia del interés general. Su inclusión se hizo para facilitar el control del destino de los recursos públicos entregados a los particulares, ya que permite encauzar su intervención en actividades relacionadas con los planes de desarrollo. Así, los contratos se establecieron como freno a la liberalidad en la distribución de recursos y como mecanismo para la asignación de estos en pro del bien común. En efecto, en cuanto al fin que busca la norma superior, que erradica los denominados auxilios parlamentarios, en el artículo 355 constitucional es claro que se procura que exista un control previo y posterior al destino y ejecución de los dineros públicos destinados a la realización de actividades conjuntas de interés público o social, siendo esa la razón de ser del contrato que se estipula en el inciso segundo del artículo superior en comento. En consecuencia, las erogaciones que se autoricen para tales efectos deben estar acorde con los fines esenciales para los que fueron previstos. Solo así se armoniza la prohibición de decretar auxilios o donaciones con el cumplimiento de los deberes benéficos del Estado. Y es que la potestad para regular dichos convenios fue conferida expresamente al Gobierno Nacional por parte del Constituyente. En ejercicio de esa atribución, entonces se expidió el decreto 777 de 1992, que fue modificado por los decretos 1403 de 1992 y 2459 de 1993, actualmente derogado por el decreto 92 del 2017. Estos reglamentos constitucionales o autónomos establecieron un régimen que se caracterizó por someter estos convenios al derecho privado y por excluir de dicha regulación a las relaciones conmutativas, entre otros aspectos. Por tal razón, las entidades del Estado que en uso de sus atribuciones que les otorga el artículo 355 superior pretendan celebrar contratos bajo esta modalidad deberán cumplir los siguientes requisitos. Primero, la entidad sin ánimo de lucro con la que se pretendía celebrar el convenio debía ser de reconocida idoneidad, entendida esta como la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten capacidad técnica y administrativa para realizar el objeto del contrato. La autoridad facultada para celebrar el respectivo contrato debía evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado. Segundo, los convenios debían estar dirigidos a impulsar programas y actividades de interés público, de conformidad con el artículo primero, inciso segundo del decreto 2459 de 1993, en donde los programas y actividades que se impulsen a través de dichos contratos deberán estar acordes a nivel nacional con el presupuesto de rentas y de apropiaciones de la nación, y a nivel departamental, distrital o municipal con el respectivo plan de desarrollo. Tercero, debían constar por escrito. Cuarto, sujetarse a los requisitos y formalidades que la ley exigía para la contratación entre particulares, o sea, normas civiles y comerciales, salvo lo previsto en el decreto 777 y 1403, sin perjuicio de que se incluyeran en dichos contratos las cláusulas exorbitantes, las que hoy llamamos cláusulas excepcionales al derecho común.
y de las previstas en el Decreto 222 de 1983, que fue derogado por la Ley 80 de 1993. Quinto, los contratos que superaran los 100 salarios mínimos legales mensuales debían publicarse en el Diario Oficial o en los respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales de la correspondiente entidad territorial. Sexto, el contratista debía constituir garantías para asegurar el cumplimiento. Séptimo, la ejecución contractual debía ser supervisada por un interventor. Octavo, los recursos estatales debían estar respaldados antes de la celebración del contrato por un certificado de disponibilidad presupuestal. Noveno, la entidad no adquiría relación laboral de ninguna índole con las personas empleadas para la ejecución del contrato. Décimo, la entidad no podía suscribir contratos con las entidades sin ánimo de lucro cuyo representante legal o miembro de la Junta o Consejo Directivo estuviera incurso en alguna de las calidades previstas en el artículo 9 del Decreto 777 de 1992. Décimo primero, los recursos que recibiera la entidad sin ánimo de lucro solo podía utilizar los fondos para el cumplimiento del objetivo contractual. Décimo segundo, las entidades sin ánimo de lucro debían estar constituidas con 6 meses de antelación a la celebración del contrato y el reconocimiento de su personería jurídica vigente. Décimo tercero, el término de la duración de las entidades sin ánimo de lucro no podía ser inferior al término del contrato y 1 año más. Y décimo cuarto, el contrato estaría sujeto a control fiscal. Y a la par, el artículo segundo de la aludida normatividad excluyó del ámbito de aplicación, entre otros, los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigente. Esto es, bajo lo previsto en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Entendamos por contraprestación directa aquella que se da cuando el bien, obra o servicio que se proporciona, elabora o ejecuta la entidad sin ánimo de lucro por virtud de los recursos entregados en el marco del contrato tiene como beneficiaria inmediata a la administración y no a la comunidad. Es por tanto que se ha dicho respecto a estos contratos que su finalidad exclusiva es la realización de labores de carácter social y por tanto no está permitida la posibilidad de otorgar contraprestaciones a favor de la entidad contratante ni de un tercero, sino que los beneficios derivados del convenio deben ir dirigidos a la población. Entonces, como se ve, la normatividad que regula dicha modalidad permite que el Estado contrate con una entidad sin ánimo de lucro y que dicho proceso se adelante de manera directa y sin ofertas, como la contratación entre particulares, pero apareja unos requisitos que involucran la aplicación del Estatuto de Contratación vigente, o sea, el de la Ley 80 de 1993 y el de la Ley 1150 del 2007, que hoy es la Ley 1474 del 2011 y sus decretos reglamentarios. Pero adicional a lo anterior, consagra eventos en los cuales no deviene procedente su aplicación, como cuando se trate de contratos que exijan una contraprestación y que puedan ser ejecutados por personas jurídicas con ánimo de lucro. Por lo que ya volviendo al caso subexámine, esta sala, conforme lo concluyó la representación del Ministerio Público y contrario a lo expuesto por la defensa del aforado y la Fiscalía, probó que el negocio jurídico con el cual serían adquiridos los textos educativos para dotar de 40 bibliotecas públicas a los 10 municipios del departamento del Valle del Cauca sí reunían las características de un contrato bilateral y conmutativo, que en razón a lo pactado y al monto de la cuantía
debió adelantarse a través de la licitación pública regida por los artículos 24 y 30 de la Ley 80 de 1993, como se examina a continuación. Primero, la gobernación del departamento del Valle del Cauca, representada por el entonces mandatario, el aquí procesado, como entidad pública, estaba obligada a respetar y cumplir el deber de planeación inherente al principio de economía, en virtud del cual, para todas las modalidades de contratación y antes de iniciar el proceso de selección del contratista, resultaba indispensable la elaboración de estudios y análisis lo suficientemente serios y completos, encaminados a determinar, entre otros aspectos, las opciones o modalidades existentes para satisfacer la necesidad del respectivo contrato y las razones que justificarían la preferencia o modalidad o tipo contractual que se escogiera. En todo caso, independientemente de la modalidad de selección por la que se proceda, resultan obligatorios para todos los eventos contractuales, con la única salvedad de la contratación por urgencia manifiesta. De modo que son documentos esenciales para la contratación en atención a los fines de la administración pública, ya que ésta no puede obedecer al capricho o voluntad de quienes la celebran, sino que su realización debe motivarse de manera clara y precisa en los documentos previos. El desconocimiento de este deber legal vulnera los principios generales de la contratación, en especial el de la planeación, y con él los de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. Y es que el artículo 3 del decreto 2474 del 2008, que reglamentó parcialmente la Ley 80 de 1993 y la 1150 del 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva y se dictan otras disposiciones. Este decreto, imperante para la fecha de los hechos, tenía previsto que en desarrollo de lo señalado en los numerales séptimo y doceavo del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, todas las modalidades de contratación estarían precedidas de la elaboración de los estudios y documentos que sirvieran de soporte para la elaboración del pliego de condiciones, de manera que los proponentes pudieran valorar en forma adecuada el alcance de lo requerido por la entidad. Asimismo, tenía previsto que dichos documentos previos debía estar a disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones y contener como mínimo los siguientes elementos. Primero, la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. Segundo, la descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar. Tercero, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. Cuarto, el análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los posibles costos asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso del concurso de méritos, no publicará el detalle del análisis que se haya realizado en desarrollo de lo establecido en este numeral. Y en el caso del contrato de concesión, no se publicará ni revelará el modelo financiero utilizado en su estructuración. Quinto, la justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable de conformidad con el artículo 12 del presente decreto. Sexto, el soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Y séptimo, el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según sea el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas de acuerdo con la reglamentación sobre el particular.
Por su parte, el artículo 5 del Manual de Contratación Administrativa del Departamento del Valle del Cauca, que fue el decreto 0926 del 4 de septiembre del 2008, que el gobernador aquí procesado expidió en uso de sus facultades constitucionales y legales, contemplaba que cada uno de los procedimientos debían tener en cuenta lo siguiente. Primero, definir la necesidad, carencia o requerimiento del bien, servicio u obra indispensable para la dependencia y la conveniencia de la contratación, elaborando para el efecto los estudios y documentos previos, en los cuales se debe tener especial cuidado en los siguientes aspectos. A. Debe identificar en forma puntual la descripción de las necesidades que se pretenden satisfacer y su concordancia con los planes, proyectos y programas contenidos en el Plan de Desarrollo Departamental y Plan de Compras. B. Identificar el tipo de contrato requerido, describiendo su objeto, alcance, obligaciones generales y particulares, lugar de ejecución, plazo de ejecución, presupuesto estimado, cantidades, forma de pago y demás aspectos esenciales o especiales requeridos para el mismo. C. Analizar técnica y económicamente las variables que soportan el valor estimado del contrato, con precisión en las variables para calcular el presupuesto, determinando materiales, cantidades, costos directos e indirectos en que incurrirá el contratista y una utilidad razonable. El departamento podrá contratar tomando como única consideración los precios del mercado. D. Analizar los eventuales riesgos que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato, con el objeto de estimar y tipificar la asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio del contrato. Y E. Determinar el perfil o condiciones que debe acreditar el proponente, identificando claramente los criterios para valorar el ofrecimiento. Como segundo punto a tener en cuenta dentro del procedimiento es cotizar o invitar a presentar propuestas a persona natural o jurídica que tenga el perfil para el contrato, indicando las condiciones generales y especiales del contrato a celebrar. Tercero, obtener por lo menos una propuesta o cotización. Y cuarto, verificar que la propuesta o cotización presentada cumpla con la finalidad pretendida con la contratación, observando los siguientes aspectos. A. La capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización, los cuales son objeto de verificación y no otorgarán puntaje. Y B. En el evento de presentarse pluralidad de ofertas, la más favorable será la que resulte más ventajosa para el departamento, de acuerdo con los factores técnicos y económicos señalados en los estudios y documentos previos. Por lo que los documentos incorporados en el juicio y que dan cuenta de los procedimientos contractuales llevados a cabo en la Secretaría de Educación Departamental permiten concluir que la gobernación no elaboró unos adecuados estudios previos, lo que dio al traste con la correcta selección del procedimiento mediante el cual sería escogido el contratista, que en términos del numeral primero del artículo 24 del Estatuto de Contratación Administrativa, que fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 del 2007, pero retomado por la misma normatividad en el numeral primero del artículo segundo, en términos de él, debía efectuarse a través de licitación pública y no por convenio de interés público, como lo decidió así el aquí procesado. Y es que ciertamente los estudios previos suscritos por el entonces exgobernador, aquí procesado, y su secretario de Educación, sin fecha cierta de elaboración, no fueron suficientemente serios y completos, porque A. No identificaron con certeza las necesidades reales de las instituciones educativas que se pretendían satisfacer. B. No señalaba la modalidad de contratación, menos su justificación, y en los fundamentos jurídicos se remitió a lo previsto en el artículo 355 superior, siendo que el convenio de interés público es un tipo de contrato especial y no una modalidad, es decir, la que fija el trámite bajo el cual se adelantará el proceso contractual. No identificaba los criterios que tendría en cuenta para la selección de la oferta más favorable y D. El valor a simple vista superaba la mínima cuantía y su estimación no tuvo como soporte un verdadero estudio de precios de mercado,
lo que dio lugar a sobrecostos en el valor del contrato sin justificación alguna. Falencias que dejan entrever la primigenia intención de eludir el proceso licitatorio para adjudicarlo directamente a la fundación. Respecto del primer elemento, tal acerto surge de la observación simple del aludido acto administrativo, como de los documentos Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos y de la Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión del Departamento que introdujo la Fiscalía como prueba segunda, de los cuales de estos documentos no es posible extraer las necesidades planteadas por los docentes y comunidades respecto de la dotación de bibliotecas y adquisición de textos. Tampoco los criterios que conforme a las necesidades expuestas se tuvieron en cuenta por parte de la Secretaría de Educación Departamental para seleccionar el material bibliográfico que sería destinado a las instituciones educativas favorecidas con el convenio, lo que ocasionó que en algunos de los textos escolares recibidos no resultaran útiles al enfoque o proyecto educativo que manejaban los establecimientos beneficiarios, o que estos establecimientos no contaran con la infraestructura necesaria para albergar dicho material o con los equipos para utilizar los CD-ROOMs entregados en cumplimiento del convenio. Pese a que la gobernación conocía dichas circunstancias, no las evaluó. Por el contrario, lo tramitó, situación que se corroboró con los testimonios de los rectores de las instituciones educativas La Primavera y Antonio Nariño, en los municipios de Bolívar y Bugalagrande respectivamente. Por ejemplo, en una declaración recepcionada en sección del 2 de agosto del 2022, el declarante en un relato espontáneo narró que el enfoque de la institución en la que fungió como rector entre el año 2007 y 2013 era de tipo agropecuario. Incluso, él expuso que en sus comienzos, por la amplitud de su terreno, había sido auspiciada por la Federación Nacional de Cafeteros. Este rector afirmó que lo recurrente no era solicitar a la gobernación el suministro de material bibliográfico, sino capacitaciones para los docentes por ser más útil y algunos libros técnicos que por obvias razones debían ajustarse a la modalidad. Informó además que en el plantel no existía una biblioteca, no contaba con un espacio ideal y funcional con el cual pudiera tenerse como tal, que por necesidad y con esa finalidad tuvo que habilitarse un salón de clases. Tampoco con una sala informática, y la que existía era incipiente y con equipos obsoletos y en pocas unidades. Al indagársele a este rector por los textos que recibió la institución como beneficiaria del proyecto Dotación de Bibliotecas Escolares del Departamento del Valle del Cauca, y si estos se relacionaban con el enfoque agropecuario, él expuso: recuerdo que no tenía relación, eran libros de interés general, cultura general. Creo que en su momento las enciclopedias eran de pronto útiles. Recuerdo que más que todo, libros de cultura general, atlas y así en ese mismo sentido. Él también brindó detalles relevantes acerca de la entrega de los textos, al señalar que él los recogió personalmente en el Colegio María Dolores Mondragón, en varias cajas y en una camioneta que tenía para su servicio, pero ignoraba o desconocía si se lo habían entregado directamente a las personas encargadas, puesto que el gobernador simplemente le decía: recoja el material en tal parte y allá va y lo recoge. Más adelante él manifestó que en esos casos por lo general el ente territorial hace toda la contratación, la que incluye el transporte del material, y se les comunica o se les reparte una circular con el listado de las instituciones en el que además se informa al funcionario responsable, y quien los contacta directamente es el operador logístico, por lo que el material puede llegar directamente al centro educativo o debe recogerse en un sitio específico, aunque tiene entendido que todo debe llegar a la sede principal, pero por razones que desconoce, a voces de los contratistas, dependiendo de las circunstancias, son los que determinan en qué lugar o dónde los puede recoger. En cuanto a que se le hubiese entregado un listado con libros que se requerían para cubrir las necesidades
de esa comunidad estudiantil conforme al enfoque de la institución La Primavera, él respondió no, en lo absoluto, no. Y al continuar con su relato afirmó: creo que el material era igual para todas las instituciones. Ya en el contrainterrogatorio sobre el particular, afirmó que la colección era la misma, los títulos y la cantidad, como de interés general, que podían ser interesantes. No es que no sirvieran o que no fueran útiles para la comunidad estudiantil, sino que funcionalmente de pronto no eran tomados por los docentes, diría yo específicamente. Y finalmente, frente a la pregunta del Ministerio Público acerca de haber sido indagados previamente los rectores de las instituciones sobre las necesidades de los textos conforme el enfoque de las instituciones a su cargo, este rector señaló que de hacerlo la gobernación o quien hiciera las veces encontraría muchas diferencias y se tornaría dispendioso. Pero en todo caso indicó que es en eso que se especializan las editoriales, como él informó dos, que para la época eran las más fuertes en ese sentido. De cara a su utilidad, sostuvo que ninguno lo era, pero de pronto por la modalidad ya no eran funcionales, lo cual no era impedimento para recibirlos. Por su parte, la rectora de la institución educativa Antonio Nariño del municipio de Bugalagrande, por espacio de 17 años, cargo que ocupaba a la fecha de ser recepcionado su testimonio, narró que para la época de los hechos, la institución no contaba con un enfoque específico, por lo que para el año 2010 se encontraba en el proceso de lograr que la modalidad fuera la de asistencia administrativa y técnico en sistemas. Ella afirmó que no contaban con salas de informática como tal, pero sí con bibliotecas estantes, y que anualmente pedía directamente a la Secretaría de Educación Departamental material bibliográfico concerniente en las áreas fundamentales de ciencias sociales, ciencias naturales, español y literatura. Pero recuerda, fueron respecto de los cuales elevó la solicitud, evocó que algunos textos venían acompañados de CDs, los cuales se rotaron para ser vistos por los docentes en los pocos computadores con los que se contaba en la institución. En cuanto a la entrega de los textos objeto del convenio, enfáticamente ella sostuvo: por medio de los funcionarios de la gobernación, como siempre lo hacen, envían funcionarios a hacer la entrega respectiva a la sede central. Se lo entregan al rector directamente, sin recordar quiénes específicamente. En cuanto a si previamente había sido consultada sobre la necesidad del centro educativo para obtener dicho material, ella afirmó: no preguntaron, pero como le digo, como los rectores nosotros solicitamos la necesidad que teníamos en ese entonces, finalizando en esos términos su intervención. Para la sala, los anteriores testimonios ofrecen fiabilidad, en la medida que cada uno brindó aspectos relevantes en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que les consta lo acontecido en torno al proyecto Dotación de Bibliotecas, con el cual resultaron ser unas de las instituciones beneficiarias, las cuales, si bien no concurren en los detalles, sí dejan entrever que la necesidad que se pretendía satisfacer no obedeció a un verdadero análisis. Recordemos que en la descripción de las necesidades, el documento Estudios Previos consignó que, en atención a las solicitudes efectuadas por los docentes de las instituciones y las comunidades a la Gobernación del Valle del Cauca, una de las necesidades planteadas para mejorar el desarrollo de actividades curriculares y como apoyo al mejoramiento del aprendizaje era la dotación de bibliotecas y la adquisición de textos, razón por la que realizar el convenio de cooperación interinstitucional permitiría la dotación de 40 bibliotecas integrales. Para ello, según lo descrito en el objeto a contratar, cada institución educativa en los 10 municipios contaba con un espacio o biblioteca. Entonces, lo narrado por los testigos de un lado evidencia que los centros educativos, contrario a lo afirmado en los estudios previos, no contaban estos centros educativos con la infraestructura adecuada ni con los espacios necesarios para adelantar el proyecto. Es decir,
con las bibliotecas a las que el documento hace alusión, sin que sea posible concluir que un salón de clases o que unos anaqueles o estantes cumplieran con esa finalidad. Tampoco contaban con salas de informática que facilitaran la visualización del contenido de los CDs que hacían parte del material bibliográfico, menos con el personal capacitado para organizar, clasificar la información y atender los requerimientos de los estudiantes. De otro lado, los textos escolares con los que serían dotadas las bibliotecas lejos estuvieron de tener en consideración el enfoque de cada institución. Lo que se hizo fue abastecerlas de manera general y en materias fundamentales para la enseñanza básica, como lo atestiguaron los rectores y como fácilmente lo deduce la sala en la minuta del convenio. Es que ello no podía ser de otra manera, si la administración no les indagó acerca del material bibliográfico que requerían para fortalecer los aprendizajes de sus alumnos. Ahora bien, el hecho de que los testigos incurran en contradicción en cuanto a la entrega de los textos escolares, por cuanto uno refirió haberse desplazado a otro colegio con la finalidad de recoger las cajas contentivas de los textos. Otra es conteste a afirmar que fueron los funcionarios de la gobernación los que directamente la hicieron. Esto lo que deja en evidencia es la improvisación con la que se actuó a la hora de ejecutar el convenio, siendo que en los términos en que se pactó, esa obligación la debía cumplir directamente en cada institución educativa la fundación. En síntesis, en este asunto no puede predicarse que la contratación estuvo precedida de estudios serios y completos. Es un hecho cierto que la necesidad a cubrir no había sido evaluada conforme a los verdaderos requerimientos de las instituciones educativas según su enfoque o modalidad. Se insiste, no contaban con la infraestructura adecuada, ni con las áreas o espacios organizados y destinados a la conservación de los textos, tampoco con el personal capacitado con el cual garantizar el acceso a la educación y el fortalecimiento de actividades curriculares, conforme el Plan de Desarrollo Departamental y Sectorial de Educación del 2008 al 2011. Otra de las falencias que advierte la sala en el formato de estudios previos es que en este formato no se citó a través de cuáles de las modalidades de selección, si licitación, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007. ¿Con qué modalidad de selección la administración escogería al contratista? Tampoco menciona como soporte el acto administrativo previo que justificaría el proceso de selección como lo ordena el parágrafo primero, menos los criterios que tendría en cuenta para la escogencia del ofrecimiento más favorable. Lo anterior era necesario para describir las condiciones que la persona jurídica debía cumplir en punto a demostrar la capacidad de ejecutar el contrato. Tan solo ahí se mencionó la clase de contrato a celebrar, convenio de interés público, y se remite a los fundamentos jurídicos, esto es, al marco normativo aplicable al artículo 355 de la Carta Política, siendo que por la descripción del objeto a contratar y su valor se enmarcaba en un típico contrato de compraventa de mayor cuantía, sujeto al régimen contractual previsto en la Ley 80 de 1993. Por ende, al proceso de licitación pública y no al convenio con fines públicos. Otra irregularidad es la relacionada con el estudio previo del precio de mercado, porque pese a que el documento alude a haberlo tenido en cuenta, la prueba incorporada al juicio lo que permite establecer es que el valor estimado del contrato no estuvo soportado en un completo análisis en el que se indicaran las variables utilizadas para calcular el presupuesto y su monto. De acuerdo al libro Delitos de celebración indebida de contratos, análisis con fundamento en la teoría general del contrato estatal, de Jaime Orlando Santofimio, en la página 168, dicho estudio previo del precio del mercado está de acuerdo con las reglas del mercado
que establece lo que pueden costar los bienes, servicios, suministros en un lugar determinado, en un momento determinado, bajo determinadas circunstancias y conforme a las variables que el objeto del contrato implique, cantidades, calidad y especialidad, y permite ese estudio que la administración no pague más, pero tampoco pague menos. Por ello, en este libro, en la página 173, dice que la determinación de los precios del mercado constituye la base para la fijación de los precios del contrato. Esos precios del mercado son el elemento objetivo para poder criticar los precios propuestos por los oferentes en los procedimientos de escogencia de los contratistas. Incluso son la base para las negociaciones de precio cuando dicha figura se incorpore en los pliegos o términos de referencia con el fin de determinar de mutuo acuerdo el valor de las prestaciones contractuales. En este asunto, la Gobernación del Valle del Cauca, sin mayores análisis, determinó que los costos del proyecto para dotar el número de bibliotecas ascendían a la suma aproximada de 1.072 millones de pesos. Específicamente, el documento Estudios Previos, numeral 4, Análisis del valor aproximado del convenio, indicó: la Secretaría de Educación Departamental ha tenido en cuenta los precios del mercado del material bibliográfico para dotar el número de bibliotecas requerido para llevar a cabo la presente contratación, así como los costos requeridos para la ejecución del proyecto discriminados en los anexos 1 y 2, que hacen parte integral del presente documento. Continúa. Ciertamente, en el Plan Operativo Anual 2009 está registrado el proyecto de dotación para el mejoramiento escolar, lo cual, atendiendo las necesidades del Plan de Desarrollo Departamental, Ordenanza 246 del 2008, en su objeto específico 2.1, en sus estrategias, contempla la amplificación y mejora de su infraestructura educativa con metas para la reducción de la deserción escolar y disminución de las tasas de analfabetismo y los objetivos establecidos en el Plan Sectorial de Educación 2008 a 2011. Y se consideró la ampliación del presupuesto con una actividad adicional para la dotación de bibliotecas escolares por valor de 1.000 millones de pesos. Continúa. En ese orden de ideas, como quiera que según los estudios de mercado realizados, el valor del proyecto asciende a la suma aproximada de 1.072 millones de pesos, se requiere que la persona jurídica sin ánimo de lucro con la que se firme el convenio cofinancie el proyecto en 72 millones de pesos, representados en la logística, transporte y dirección general y gastos del proyecto a desarrollar por medio de este convenio. Terminando, el convenio de cooperación a celebrarse tiene un valor aproximado de 1.072 millones de pesos. Se enmarca dentro de la normatividad anteriormente citada y por tal razón es dable para la administración departamental la suscripción del mismo, pagadero así, 3 puntos. Del contexto anterior, pese a que el documento alude a haberse tenido en cuenta los precios del mercado, lo que se advierte es que el valor aproximado del convenio se fijó teniendo en consideración los costos requeridos para la ejecución del proyecto, anexos 1 y 2, soportes que no se especifican, mas no se hicieron con un análisis que determinara, de acuerdo con las reglas del mercado, el valor de los bienes objetos del convenio al momento de la tramitación del negocio jurídico con miras al pago de un precio justo, el que en todo caso no corresponda a sobrecostos ni a precios artificialmente bajos. Se itera, la práctica probatoria demostró que el valor estimado del contrato, como lo exigía el numeral cuarto del artículo 3 del decreto 2474 del 2008 y el numeral de contratación de la entidad, ese valor estimado del contrato no estuvo soportado en un completo análisis. Máxime, si como lo sostiene el mismo documento de estudios previos, se consideró ampliarlo con una actividad adicional para dotación de bibliotecas. Más allá de los posibles costos que bien puede deducirse,
se sustentaron en las cotizaciones de precios presentadas por 2 empresas y una fundación. Esas empresas fueron las que en el mismo día, o sea, el 15 de enero del 2010, presentaron sus propuestas consistentes en la cotización de una serie de textos escolares previamente seleccionados por la Secretaría de Educación, en idénticas circunstancias y en un valor promedio a los 1.000 millones de pesos, que es justo el monto del presupuesto con el que la gobernación del departamento del Valle del Cauca haría su aporte. Para la sala, dichas propuestas sirvieron de fachada para disfrazar el propósito de la administración de aparentar actividades de planeación y el cumplimiento del deber legal que le asistía. Pues evidente es que el monto del convenio no podía tener como base solamente las cotizaciones efectuadas. Es que ni siquiera de la descripción de la cápite análisis del valor aproximado fue posible extraerse qué otros criterios se tuvieron en cuenta con miras a fijar el presupuesto de la contratación, ni el de la suma a cofinanciar. Tampoco se verificó si existía alguna regulación vigente en el mercado dentro del cual se encontraran los bienes y servicios objeto de la contratación. Dicha falencia conllevó a los sobrecostos, conforme se verá más adelante al analizarse el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. Para reforzar lo dicho, debe tenerse en cuenta que Otra Editorial fue una empresa de papel que se creó con la única finalidad de presentar una de las propuestas, y así lo dejó entrever el testimonio de una persona en cuyo relato adujo que se abrió a su nombre en el año 2010 por petición que le hiciera el entonces su jefe, el que es el dueño, el gerente de la Segunda Editorial, y que este testigo accedió a lo que le pidió su jefe. En resumen, este testigo afirmó en cuanto a su grado de instrucción ser una persona con estudios en primaria, que accedió a abrir la aludida empresa porque así se lo pidió su jefe, con quien laboró en otra librería entre los años 2005 y 2010, realizando actividades de acompañamiento dirigidas a vender libros en diferentes municipios. Empresa en la que él no tuvo ningún tipo de participación, de la que no conocía la actividad y con la que no adelantó proceso alguno con el Estado. Además, su relato brindó detalles acerca de la persona encargada de manejar esa empresa, mencionando a quien elaboraba las propuestas, los listados de lo que se pedía y las facturas, que no es otro que el representante legal de Otra Editorial que también presentó la cotización de los textos escolares y que resultó siendo yerno del gerente de la Segunda Editorial que compraba los libros a menor precio. Para la sala, si bien el apellido que informó este testigo difiere con el que se consignó en las estipulaciones cuarta y quinta, mediante las cuales se aceptaron como hechos probados la representación legal y la presentación de las propuestas por parte de las aludidas empresas, no lo es menos que el registro civil de matrimonio del 13 de marzo del 2002 y del de nacimiento del 12 de mayo de 1982 demuestran no solo que el apellido es el que informó el testigo, sino que su cónyuge es la hija de la persona que era el gerente de la Segunda Editorial. Él también adujo bajo la gravedad del juramento que el último de los mencionados tenía relación con el entonces gobernador, pues ellos hablaban, y lo había visto una vez en la casa de su jefe, cuando estuvo en campaña como candidato a la gobernación del Valle del Cauca, aspecto que la defensa, en uso del interrogatorio y en los alegatos, no controvirtió. Finalmente fue enfático en responder que no presentó a la gobernación propuesta a nombre de ninguna editorial. Sobre el particular, oportuno resulta precisar que la Fiscalía, dentro de las pruebas que pretendía hacer valer en juicio, se encontraba el informe investigador de laboratorio de fecha octubre 20 del 2011, suscrito por el perito grafólogo, con el cual demostraría que la firma plasmada por esta persona en la cotización
presentada por la aludida empresa para el proyecto de dotación de bibliotecas era falsa y que el convenio interadministrativo había sido manipulado y direccionado por el acusado y los representantes legales de las empresas con las que se subcontrató, pero en desarrollo del juicio oral, la Fiscalía no lo incorporó. Por lo que, de cara a esta declaración, la Sala considera que su dicho resulta suficiente para demostrar que su nombre fue utilizado para ostentar la representación legal de esa editorial, al arbitrio de la segunda persona con quien el aforado tenía relación y al que finalmente terminó por favorecer con la celebración del convenio. No puede pasarse por alto que la tercera empresa, esto es la fundación, dentro de su objeto social, no contemplaba como actividad la dotación de bibliotecas. Así lo comprueba el certificado de existencia y representación de entidades privadas sin ánimo de lucro expedida por la Cámara de Comercio de Cali. Pero más que eso, lo que resulta de interés y resalta la Sala es que para el 29 de enero del 2010, cuando la gerente o representante legal de la fundación y el gobernador suscribían el convenio de cooperación de interés público 0110, ella hacía parte de la junta directiva como tesorera de la citada entidad, es decir, de la entidad que presentó una de las cotizaciones que la gobernación tuvo en cuenta para fijar el monto del presupuesto de la contratación. A lo anterior se suma que carecen de visto bueno, pues no obra registro alguno en su contenido que permita establecer que antes de la suscripción hubieran sido revisadas por el equipo de abogados adscritos a la Secretaría de Educación, dependencia líder del proceso de contratación, siendo que en los términos en lo que resaltó el secretario jurídico, cada despacho tenía su propio equipo para desarrollar los procesos contractuales y cuando le habló de su propio equipo, tenía su grupo de abogados que eran los que hacían la revisión pertinente. Más adelante, él afirmó, por ejemplo, los estudios previos los subía donde el gobernador previa revisión de su equipo jurídico. Lo anterior ratifica que la gobernación bajo el mandato del aquí procesado no hizo el mayor esfuerzo para realizar los adecuados estudios previos. Incluso se desconoce la fecha cierta en la que el documento se elaboró, lo que lleva a inferir que en realidad esa obligación no se cumplió con antelación al proceso de selección del contratista y que todo ello se edificó para dar visos de legalidad a un proceso contractual con el cual fue posible que terceros obtuvieran un beneficio. Ahora bien, los elementos materiales probatorios incorporados al juicio oral demostraron que lo celebrado por el entonces gobernador y la representante legal de la fundación reunían las características de un contrato bilateral y conmutativo. En efecto, del contenido del convenio de cooperación de interés público número 0110 del 29 de enero del 2010, se extrae que lo contratado tenía por objeto dar cumplimiento al plan de desarrollo proceso de fortalecimiento organizativo a través del proyecto Dotación para el Mejoramiento Escolar, Ambientes de Aprendizaje. En ese orden, había que aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto Dotación Bibliotecas Escolares en el departamento del Valle del Cauca, consistentes en la dotación con material bibliográfico de 40 bibliotecas escolares ubicadas en 10 municipios. Más adelante, el documento evidencia que dentro de las obligaciones de la Fundación, entre otras, estaba la de efectuar la ejecución del proyecto de adquisición y dotación de las bibliotecas, objeto del mismo, asimismo como la de destinar de manera específica los recursos aportados por el departamento, aportar los 72 millones de pesos para la ejecución del convenio y a entregar a las instituciones beneficiarias el material bibliográfico, mientras que las del ente territorial se limitaban a cancelar el valor del aporte correspondiente a 1.800 millones de pesos. Esto se encuentra consignado en la minuta del convenio incorporada al juicio oral como prueba número 6 de la Fiscalía.
A suministrarle además la información, sin especificarse cuál, para su correcta ejecución, a la designación de un interventor y a promover la veeduría social del convenio. En cuanto al valor y forma de pago, se fijó en 1.072 millones de pesos, de los cuales el departamento aportaría 1.000 millones de pesos y la fundación la suma de 72 millones de pesos, representados en logística, transporte, dirección general y gastos generales del proyecto a desarrollar. Bajo ese panorama no cabe duda que el convenio se contrajo a la adquisición del material bibliográfico con el cual serían dotadas las 40 bibliotecas públicas en los aludidos municipios, actividad que se asignó exclusivamente a la organización privada para que de forma autónoma ejecutara el proyecto, entregara directamente los insumos a las diferentes instituciones educativas e informara al Departamento del Valle del Cauca su avance, por lo que fácil resulta concluir que las partes, tanto gobernación y fundación, no acordaron la ejecución conjunta de ninguna actividad. Por el contrario, solo esta última, o sea, la fundación, se encargó de proporcionar los bienes para alcanzar el objeto pactado, lo que se obtuvo a través de otro particular, como se verá más adelante, por medio de un contrato de suministro. En ese contexto, lo acordado fue una relación conmutativa, en la que los aportes entregados por cada uno de los participantes en las cuantías señaladas no tenían la finalidad de alcanzar un propósito común. En realidad lo que constituyeron fue un intercambio de bienes y servicios, cuya adquisición bien podía desarrollarse a través de una contratación en condiciones normales. La contraprestación directa allí contenida lo excluía del ámbito de aplicación del Decreto 777 de 1992, reglamentario de los contratos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 355 superior. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que en los contratos como en el que la Sala centra su atención, no es posible pactar una relación de ese tipo, ya que no son conmutativos, en tanto que por la finalidad que persiguen no puede darse un intercambio o venta de bienes o servicios, sino un convenio en el que los contratantes se dedican a colaborarse en el cumplimiento de sus misiones, lo que se permite si coinciden en el objeto social del privado, que actúe sin ánimo de lucro, y la actividad que el Estado quiere impulsar. Por su parte, el artículo 1498 del Código Civil señala que el contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, destacándose que en los negocios civiles la noción de cargas mutuas es subjetiva, lo que no sucede en los contratos estatales, donde el criterio de proporción o simetría en el costo económico de las prestaciones es objetivo de acuerdo a los precios del mercado. De manera que la imposibilidad de la relación sinalagmática o bilateral está dada por el ánimo que inspira a las partes en la medida que comparten una finalidad altruista, puesto que la entidad privada contrata sin pretender obtener una remuneración por la actividad de interés público que desarrolla, y la entidad estatal participa para apoyarlo en ese fin, pero nunca para retribuirle, pagarle o remunerarle por la ejecución de esta. Bajo esta lógica, cuando el Estado busca la adquisición de bienes y servicios para programas o actividades de interés general, se está en presencia de la excepción contemplada en el numeral primero del artículo segundo del Decreto 777 de 1992, por lo que en caso de que los llegue a necesitar, está en la obligación de contratar en condiciones normales, esto es, bajo el Estatuto General de la Contratación y sus reformas. Tampoco puede pasarse por alto que los 72 millones que la Fundación aportaría en logística, transporte, dirección general y gastos generales, según lo pactado, son costos típicos de un contrato de compraventa
y hacen parte del precio de la cosa objeto del contrato a entregar como una obligación del vendedor. Compromiso que a la larga asumió la editorial en virtud del contrato de suministro, tal como lo muestra la prueba 11 de la Fiscalía, con quien la entidad sin ánimo de lucro subcontrató por 1.000 millones de pesos, por lo que la sala concluye que tal aporte tan solo fue una fachada más para hacerlo parecer como un convenio de cooperación legal. Pese a estar incurso en dicha prohibición, ya que la relación entre las partes se enmarcaba en un contrato conmutativo en la que concurrían actividades propias de la compraventa, la administración representada por el entonces gobernador tramitó y celebró el aludido convenio dándosele apariencia de interés público, siendo que por las características del objeto, las circunstancias de la contratación, la cuantía y la destinación del bien, obra o servicio, lo apropiado era adelantarlo a través del proceso regulado en la Ley 80 de 1993, comprometiéndose el principio de legalidad, que se encuentra amparado en el artículo 209 de la Carta Política. En las anotadas condiciones, refulge evidente que la decisión de acudir a la figura del convenio se erigió en la intención de obviar el proceso licitatorio y con ello favorecer a terceros, pues por el valor de lo pactado, esto es, por los 1.072 millones, incluso con solo el aporte de la gobernación, equivalente a los 1.000 millones de pesos, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, para la selección del contratista, lo procedente era la licitación pública y no el convenio de cooperación contemplado en el artículo 355 de la Carta Política. Ya en punto a la cuantía, el oficio número 050-279-009 del 10 de mayo del 2017, que fue expedido por la Gobernación del Valle del Cauca, en particular por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, demostró que el presupuesto inicial de ingresos y gastos del Departamento del Valle del Cauca, correspondiente a la vigencia fiscal 2010, ascendía a la suma de 1.374.450.542.476 pesos y que el salario mínimo mensual para ese año había sido fijado en la suma de 515.000 pesos. Esto de acuerdo a la resolución 5053 del 30 de diciembre del 2009, por lo que en lo relacionado con los límites de la contratación fijados para la administración del aforado, la menor cuantía correspondía hasta el valor de 515 millones de pesos y la mínima hasta 51.500.000 pesos. De ahí que bajo esa premisa, lo aportado por la gobernación ascendía a los 1.000 millones de pesos, que excedía la menor cuantía, razón por la cual no era jurídicamente viable la contratación por vía de convenio de cooperación. Lo ordenado al Departamento del Valle del Cauca era adelantar la licitación pública al tenor de los artículos 24 y 30 de la Ley 80 de 1993. Formular públicamente la convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presentaran sus ofertas y se seleccionara entre estas la más favorable para la entidad y el interés público. Pero el gobernador, pese a que se configuraba la excepción contemplada en el numeral primero del artículo segundo del decreto 777 de 1992, porque lo contratado en el convenio implicaba una contraprestación directa, lo celebró sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales, siendo que por las características del objeto, las circunstancias de la contratación, la cuantía y la destinación del bien, obra o servicio, itera la sala, lo obligado era adelantarlo a través del proceso licitatorio regulado en la Ley 80 de 1993. Dicha desatención permite colegir sin duda que se utilizó para eludirlo y con ello favorecer a terceros, transgrediendo de esa forma los principios de legalidad que están contemplados en los artículos 6, 121 y 122 de la Carta Política y transparencia que están contemplados en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
Entonces, dilucidado en este punto que el procedimiento a seguir era el de la licitación pública y no el convenio consagrado en el artículo 355 superior, es necesario verificar cuáles eran las etapas previstas por la ley bajo las cuales se debió tramitar la fase precontractual. El artículo 30 de la Ley 80 de 1993 establece la estructura de los procedimientos de selección del contratista, mediante la determinación de reglas y etapas a las cuales debe someterse el mismo, condicionadas a un régimen de publicidad tendiente a dotar de total transparencia los procesos contractuales. Esta disposición prevé las reglas relativas a la apertura de la licitación o concurso, a la divulgación de los actos y demás procedimientos reglados de selección, al plazo de la licitación o concurso dentro del cual deben presentarse las propuestas y a los procesos internos que debe desarrollar la administración para la evaluación, adjudicación y firma del contrato. Tal como lo señala la norma, la licitación pública es un procedimiento de formación del contrato que tiene por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines del interés público, que se persiguen con la contratación estatal. Entre comillas, consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a las bases preparadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas, de las cuales la administración selecciona y acepta la más ventajosa. Aquí entonces generaría la adjudicación. Las reglas a las que se refiere la norma en cita aluden a la facultad del jefe o representante legal de la entidad estatal, facultad que él tiene para ordenar la apertura del proceso de contratación mediante el acto administrativo de apertura, precedido de estudios de conveniencia y oportunidad que justifiquen la contratación y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, de los respectivos pliegos de condiciones que determinen claramente el objeto de la contratación, los términos en que ésta se llevará a cabo, los derechos y obligaciones de las partes y la forma en que se hará la selección del contratista, con indicación de los respectivos criterios o factores de evaluación. La norma también dispone acerca de los actos decisorios que se expiden durante el procedimiento de la licitación y sobre aquellos de trámite que se requieren para darle impulso, la oportunidad para hacerlo, las diligencias, actuaciones o audiencias que deben de cumplirse durante su desarrollo, los términos dentro de los cuales los interesados deben presentar las propuestas y los requisitos de las mismas que se deben cumplir, el plazo para la evaluación de las ofertas, las formalidades y efectos del acto de adjudicación, así como su publicidad, entre muchos aspectos de importancia. En el asunto de interés, la valoración del conjunto caudal probatorio frente a las reglas de la sana crítica, especialmente de los documentos que hicieron parte del expediente administrativo, transmiten a la sala la certeza de que el exgobernador celebró el contrato 0110 del 2010 sin constatar que su trámite se hubiese cumplido con los requisitos legales esenciales. En efecto, no existe acto administrativo de apertura. Los análisis de conveniencia, como se explicó precedentemente, no fueron suficientemente serios ni completos, y los pliegos de condiciones brillaron por su ausencia, lo que significa que el proceso licitatorio de selección del contratista para la dotación de las bibliotecas públicas en los 10 municipios del departamento del Valle del Cauca no tuvo una perspectiva jurídica, técnica ni económica, pese a ser de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista, puesto que forman parte esencial del contrato desde la etapa precontractual, en la de ejecución y en la de su fase final. Además, desatendió la responsabilidad de publicar el procedimiento y actos del proceso de contratación en el SECOP, a través del Portal Único de Contratación, como lo ordenaba el artículo 8 del Decreto 2474 del 2008, cuyo texto normativo tenía previsto que la entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación,
salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, a través del Portal Único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según corresponda a cada modalidad de selección. 1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de manifestaciones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos. 2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos. 3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas. 4. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos. 5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación. 6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o multiusos del concurso de méritos. 7. El pliego de condiciones definitivo y la constancia de envío de información a la Cámara de Comercio para la licitación pública. 8. El acta de audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y en general las aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas. 9. El acta de audiencia de revisión de la asignación de riesgos previsibles. 10. El acto administrativo de suspensión del proceso. 11. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura. 12. Las adendas a los pliegos de condiciones. 13. El informe de evaluación a que se refiere el numeral octavo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como el de evaluación del concurso de méritos a que se refiere el artículo 69 del presente decreto. 14. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, y la que corresponde en la conformación dinámica de la oferta a la que se refiere en el artículo 14 del presente decreto. 15. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, también el acta de audiencia pública de adjudicación. 16. El acto de declaratoria desierta de los procesos de selección. 17. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta. Y 18. El acta de liquidación de mutuo acuerdo o el acto administrativo de liquidación unilateral. Como tampoco lo hizo respecto del aviso de convocatoria pública a veedurías ciudadanas, tal como lo prevé el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en el sentido que todo contrato que celebren las entidades estatales debe estar sujeto al control y vigilancia del ciudadano. Estos organismos de control ciudadano se encuentran reglamentados en la Ley 850 del 2003, así. Artículo 1. Definición. Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994,
se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público deberán por iniciativa propia u obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de una organización civil informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial para que ejerzan la vigilancia correspondiente. De acuerdo a la prueba número 5 de la Fiscalía, así lo certificó la subsecretaria de Administración de Recursos de la Secretaría de Educación Departamental. Primero, en la página del SECOP o portal de contratación no se publicó la invitación a los interesados a participar en el proyecto de dotación de bibliotecas escolares en el departamento del Valle del Cauca, celebrado entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Fundación para el periodo 2010. Y segundo, en los archivos de la contratación reposa el aviso de convocatoria a veedurías ciudadanas, pero verificando en el sistema no aparece publicado. Es que a propósito del documento Aviso de Convocatoria a Veedurías Ciudadanas número 1 del 2010, para el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública del convenio de interés público, suscrito por el secretario de Educación, no puede pasarse por alto que, al igual que los estudios previos, no registra fecha cierta de elaboración. El hecho de que se hallaran los archivos de la Gobernación, pero no se publicara, no puede ser producto de la casualidad, sino del capricho de la administración para no adelantar un verdadero proceso de selección objetiva. De otra parte, las cotizaciones que las dos editoriales y la fundación presentaron en el trámite precontractual no hicieron parte de alguna propuesta, ya sea técnica o económica, que en virtud de unos pliegos de condiciones el departamento hubiera elaborado para el proceso de selección del contratista, sino que sirvieron de base para fijar en los estudios previos el valor estimado del contrato. Empresas estas que, como se explicó en precedencia, hicieron parte del montaje con el cual la administración pretendió darle apariencia de legalidad al proceso contractual, cuando irrefutable es que la fundación ya había sido seleccionada de antemano. Como puede verse, la administración del entonces gobernador burló los requisitos esenciales que integran la licitación pública. Y es que, incluso si hipotéticamente la modalidad escogida por el acusado para tramitar y celebrar el convenio de cooperación de interés público 0110 del 29 de enero del 2010, si hubiese sido el acertado, los requisitos esenciales dispuestos en el decreto 777 de 1992, modificado por el 1403 de 1992, que actualmente está derogado por el decreto 92 del 2017, que reglamentó la celebración de los contratos a que se refiere el inciso segundo del artículo 355 superior. Esos requisitos esenciales tampoco se cumplieron. Veamos por qué. El primer presupuesto que se inobservó hace referencia a la naturaleza jurídica del contratista, en el entendido que la fundación no acreditaba la reconocida idoneidad, entendida como la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato, ya que para cumplir el objeto convenido terminó por subcontratar a otro particular que se encargaría, a través de un contrato de suministro, de obtener y entregar a las diferentes instituciones educativas el material bibliográfico. El segundo
En lo que tiene que ver con el objeto o materia circunscrita a impulsar programas y actividades de interés público de contenido eminentemente social, acordes con el plan de desarrollo correspondiente, conforme al ámbito de aplicación del artículo 355. En tratándose de una compraventa, lejos estaba de tal cometido. Para desvirtuar la acusación respecto de las advertidas irregularidades, la defensa incorporó al juicio el concepto jurídico que en la misma fecha de suscripción del convenio rindió el secretario jurídico departamental, con el que la defensa pretendió demostrar que la fundación, conforme el certificado de idoneidad expedido por el secretario de Educación, que era la dependencia de la cual provenía el proceso contractual, quería el defensor certificar que la fundación sí contaba con la capacidad técnica y administrativa para realizar el objeto del convenio. Pero es el mismo documento público el que permite dilucidar, contrario a lo expuesto en precedencia, que la entidad privada sin ánimo de lucro no contaba con la experiencia, con resultados satisfactorios que acreditaran la capacidad técnica y administrativa para suscribir el convenio de interés público 0110 del 2010. En tanto, el acápite de la naturaleza jurídica y de la capacidad contractual de la fundación describe lo siguiente. La fundación es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, registrada en la Cámara de Comercio de Cali, constituida por documento privado inscrita bajo el número del 18 de junio del 2001, libro primero, de las actividades que puede desarrollar la fundación en cumplimiento de su objeto social. El objetivo general de la fundación, según el artículo 9 de sus estatutos, es el de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida a través de la planeación, promoción, financiación, asesoramiento y ejecución de programas y proyectos de interés social a nivel de educación por medio de entidades públicas y aprobadas por el ICFES y o por el Ministerio de Educación, y todo lo que represente el desarrollo positivo del bienestar comunitario, dirigido a niños, jóvenes, adultos mayores, etc. El objetivo específico de la Fundación, según el artículo 10 de sus estatutos, es de dotación de materiales de acuerdo a las conveniencias donde se requerían a nivel de educación, en entes debidamente reglamentados y aprobados por el gobierno en asocio con entes públicos. En cumplimiento de sus objetivos y para el logro de sus fines, la Fundación puede establecer convenios con instituciones o empresas, dar y recibir dinero, dar y recibir donaciones, abrir y manejar cuentas corrientes, aceptar y constituir garantías, realizar todos los actos necesarios para el funcionamiento de la Fundación. Objeto social que difiere del descrito en la minuta del convenio 0110 del 2010, en la que se consignó que la entidad contaba con capacidad para desarrollar planes, programas, obras y proyectos y en general actividades de interés público que beneficien a la comunidad en el desarrollo social, cultural, deportivo, ambiental y todo lo necesario para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Además, estar compuesta por un grupo interdisciplinario de profesionales altamente calificados con amplia y reconocida experiencia. Como puede advertirse, la Fundación, dentro de sus cometidos sociales, no contemplaba el cumplimiento de proyectos como el de las bibliotecas escolares públicas, sin que pueda tenerse como tal la dotación de materiales, ya que no era una editorial ni una imprenta, tampoco contaba con la capacidad de elaborar y o abastecer los textos escolares relacionados en el parágrafo primero del objeto del convenio, menos en acondicionar lugares para su funcionamiento. Pese a tal falencia, la Administración certificó su idoneidad, viabilizó la celebración del convenio de interés público y se lo adjudicó sin mayor inconveniente a través del convenio. La referida falta de idoneidad se ratificó cuando la misma representante de la Fundación, para cumplir lo pactado en el convenio, un mes después suscribió con la gerente de una editorial un contrato de suministro, cuyo objeto no era distinto al de suministrar los elementos cuya calidad, cantidad y precio se
se detallan en la propuesta presentada por el contratista para la dotación de material bibliográfico en 10 municipios del departamento del Valle del Cauca. Esto tal y como lo advierte la cláusula primera de la minuta incorporada y en cuyo parágrafo se describen los textos escolares a suministrar. Material escolar que al compararse con los descritos en el parágrafo primero de la cláusula del objeto del Convenio de Interés Público 0110 del 2010, resultan ser los mismos a los que hace referencia el contrato de suministro, esto es en cuanto al CUPS, que es el Catálogo Único de Bienes y Servicios, que está definido en el artículo 8º de la Ley 3512 del 2003. Ahí, en obraban la cantidad, obra, volúmenes y precio, pero con una diferencia en el valor, pues se fijó en 1.000 millones de pesos, es decir, con el aporte hecho por la gobernación como contraprestación económica, siendo evidente que se contrae a una compraventa de bienes que nada tiene que ver con el programa o actividades de interés público que se pretendía satisfacer. Además, el haber subcontratado el objeto de lo convenido y trasladar con ello la facultad que le otorgó el Estado para manejar los recursos públicos a otro particular, lleva incluso a concluir que la Fundación ni siquiera aportó los 72 millones de pesos como lo había pactado, suma que estaría representada en la logística para entregar el material bibliográfico en las instituciones educativas, obligación que también delegó según lo advierte el documento. En suma, la entidad sin ánimo de lucro no ostentaba tal idoneidad, no tenía la capacidad técnica ni administrativa para cumplir el objeto de lo pactado. Bajo ese derrotero no se daban las condiciones de legalidad para haber suscrito el convenio de cooperación interinstitucional, pero la administración del aforado lo hizo obviando el proceso licitatorio y terminó celebrando un contrato bilateral y conmutativo con la Fundación. Pero es que direccionar la selección del contratista a la aludida fundación tenía como único propósito beneficiar a un tercero, esto es, al representante legal de la segunda editorial, que resultó siendo cónyuge de la gerente de la primera editorial, con quien baste recordarse, entre ellos dos se suscribió el contrato de suministro, porque así se había previsto desde los albores de la fase precontractual, tal como se dilucidó por parte de la sala al analizar las anomalías que presentaron los estudios previos. Respetados suscriptores, es aquí donde terminamos la segunda parte de este capítulo del Radicado 5618 que presentamos bajo el delito del contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, agradeciéndoles infinitamente su tiempo y esperándolos a que nos acompañen en la tercera parte de este mismo.